Muy buenos días, hermanos. Empezamos con la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Pedro: «Sígueme». Pedro entonces, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto quería, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mañana todos nos vemos reflejados en Pedro. Pedro ha sido ayer, en los versículos anteriores, sanado. El Señor le ha preguntado 2 veces: ¿me amas? Y 1 vez: ¿me quieres? Quizá con esas 3 veces, perdonándole las 3 negaciones que Pedro tuvo en plena pasión, cuando el Señor fue abandonado por todos sus discípulos. Menos por Juan. Entonces esta mañana el Señor le dice a Pedro, ya sanado, ya feliz, le dice: «Sígueme». Pedro comienza a seguirlo, pero se percata de que atrás viene Juan, el discípulo amado. Y Pedro, en vez de concentrarse en su misión, en vez de concentrarse en seguir al Señor, en vez de disfrutar la contemplación de nuestro Señor resucitado, que está presente en cuerpo, alma, sangre, divinidad, en todo, está con Él, en vez de contemplar tamaña maravilla, mira hacia otro lado. Mira hacia otro lado y se preocupa porque ¿qué está pasando con el otro? Que el otro está avanzando y va a estar al mismo nivel que él. A él se le había dado una enorme, una dignísima misión, que será el fundamento de la iglesia. Pero Pedro ve hacia otro lado. El Señor se da cuenta y le dice: «Pedro, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Tú sígueme». ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces, en vez de concentrarnos en nuestra misión, estamos mirando hacia otro lado? Acá hay 2 cosas que son muy peligrosas. Primero, es muy peligroso estar pendiente de los defectos ajenos. Que el otro hizo esto, qué barbaridad, ha hecho esto, qué otra barbaridad, así no se puede trabajar. Y nuestra vida pastoral, nuestra vida en comunidad, nuestra vida en nuestro movimiento, nuestro seguimiento a Cristo se ve empañado, se ve distorsionado por este empeño, por esta tendencia negativa a estarnos fijando en el defecto del hermano, en el defecto de la hermana. Pero aún peor que eso, y esto es muy grave, aún peor que asombrarnos, que molestarnos, mortificarnos, preocuparnos del defecto ajeno, aún peor es sentir celos por el avance espiritual del hermano. Sentir celos, sentirnos afectados porque aquella hermana, aquel hermano están avanzando un poco más que nosotros. No, dirán muchos, yo no soy así, yo soy muy noble, a mí no me pasa eso por la cabeza. Pero es extraño porque cuando se asignan los cargos, a alguien le dan un cargo de responsabilidad,
la jefatura, la coordinación de alguna pastoral, no falta quien no está de acuerdo. No falta quien critica la decisión del pastor. No falta quien a todo nivel, desde, no voy a decir los cargos, porque por favor no quiero que nadie se sienta afectado, pero a todo nivel, pero sí puedo decir que desde el Papa, mucha gente dice, no me parece, ¿no? Entonces pasamos ya por todas las jerarquías y hasta el último hermanito que se le encarga, que reparta algo o que lea algo, siempre habrá alguien que dice, que siente dentro de su corazón celos, envidia, rechazo. Algunos lo dicen expresamente, algunos lo guardan en su corazón, pero eso está mal, sea como sea. Hoy la palabra nos está llamando la atención en la persona de Pedro, nada más y nada menos. Pedro, que ha sido elegido como piedra, fundamento de la iglesia. Es que nosotros somos hombres, seres humanos, hombres y mujeres que tenemos que seguir al Señor, pero tenemos nuestras fragilidades, tenemos nuestras debilidades, tenemos cosas que tenemos que resolver y tenemos que aprender. Es un permanente aprender en el caminar, en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay que perder de vista que nuestra felicidad misma, nuestra felicidad auténtica y definitiva, se puede ver truncada por esta tendencia negativa de estarse no solo fijando en el defecto ajeno, sino de sintiendo celos por el triunfo ajeno. Debe alegrarnos aún mejor todavía. Debe alegrarnos que una hermana está avanzando. Enhorabuena, porque este camino no es de a uno. Debería ser de a dos, de a tres, ¿por qué no de multitudes? De millones, de todos que avancemos. No, ese egoísmo siempre por ahí nos persigue. Entonces hay que orar mucho al Señor para pedirle a la humildad que corresponde y concentrarnos en nuestra propia misión. Fíjense, Pablo, en la primera carta a los Corintios, por dar una cita, porque este es un tema muy recurrente en las cartas de Pablo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 12, podemos leer: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es Cristo. Luego en el versículo 27 nos dice: somos el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente es un miembro de Él. Cada quien tiene su carisma, cada quien tiene su modo, cada quien tiene su individualidad. No somos iguales, somos diversos, pero de esa diversidad está compuesto el cuerpo, un solo cuerpo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que pedir esto a tiempo y a destiempo. Debemos preguntarnos quizás hoy: ¿cómo va mi seguimiento al Señor? ¿Cómo va? Si nos respondemos, va muy bien, quizá estamos mintiendo, porque este es un camino que no va a acabar, es un camino de toda la vida. Acabará, bueno, cuando acaba la vida, porque hasta los santos más reconocidos, más admirados, que todos los santos son admirables, pero los más conocidos, todo el mundo sabemos que han luchado permanentemente para lograr la humildad hasta el final. Entonces, yo creo que esta mañana es muy bueno preguntarnos, hermanos, hermanas, ¿cómo va nuestro seguimiento al Señor? Y para poder lograr un buen seguimiento hay que pedir mucho la humildad. Les propongo esta mañana rezar las letanías de la humildad del cardenal Merry de Valls. Estas letanías siempre se advierte, para rezarlas hay que rezar primero, para rezar estas letanías con verdadera intención, porque cuando uno le pide al Señor
y este pedido coincide con la voluntad del Señor, el Señor nos los va a dar. Entonces, si le pedimos humildad, el Señor lo va a dar. Y lo que pidamos en estas letanías, el Señor lo va a conceder. Hay que estar preparados porque lo que le vamos a pedir en esta oración es algo muy fuerte. Pero de la mano del Señor siempre es posible. Nos ponemos en presencia del Señor y rezamos las letanías de la humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, hermanitas, que tengamos todos un muy lindo sábado de la séptima semana de Pascua. Que el día lunes, Dios mediante, nos volvamos a reunir para reflexionar la palabra de Dios.